Bueno, amén. Bueno, quienes no me conocen, mi nombre es Gerson. Yo empecé en esta iglesia, soy de esta iglesia, soy misionero para las naciones. Y bueno, hoy quería coger este fin de semana porque el otro fin de semana hay elecciones. Y Dios me había dado una palabra para el pueblo. Y yo sé que a muchos no les gusta hablar de política, a mí tampoco. Solo lo hago por cuestiones de mi profesión, soy economista. Y hoy quiero compartirles una visión, la visión de la Biblia sobre los reyes. ¿Qué piensa Dios? ¿O qué nos quiere enseñar Dios sobre ser un rey justo? ¿Qué clase de persona espera Dios que un cristiano esté escogiendo en nuestra actualidad? En 1 Samuel 8:7 dice la palabra: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Vea, la voluntad de Dios no era que nosotros tuviésemos un rey humano, porque ya teníamos un rey. Dios quería ser el rey sobre su pueblo, pero el pueblo insistió en tener un rey humano. Y por eso Dios le dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Yo quería ser su rey, pero ustedes insistieron. No era la voluntad de Dios. Pero como Dios es soberano, Dios ya sabía que nosotros escogeríamos un rey humano. Por eso la promesa a Abraham es: y de ti nacerán reyes. Dios ya sabía que nosotros somos así atravesados. Pero entonces, lo interesante es que Dios usa todo para bien. Dios levanta reyes justos. Pero nosotros hemos escogido muchas veces reyes injustos. Entonces, Dios usa todo para bien. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, pensemos, todo tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Basado en eso, nosotros creemos que todas nuestras decisiones deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Sí, yo soy de los que creo que un cristiano no debería participar en la política, al menos que Dios le haya dado el don, el talento, la formación para eso. Pero no es una cuestión de que, ay, no, mañana voy a ser un experto en geopolítica y todo el asunto. No. Pero soy de los que creo que un cristiano tiene la responsabilidad de votar. Porque Dios nos ha entregado esa responsabilidad y de hacerlo sabiamente. En la Biblia vemos muchos ejemplos, o en este mundo, comparados a este mundo. Vea, actualmente la OLP es la Organización para la Libertad de Palestina. Durante décadas han buscado la libertad de Palestina, la salvación, que sean libres, que sean todo esto, y no lo han conseguido. A mí me parece interesante porque muchas veces ponemos el futuro de Colombia sobre una persona, cuando no es así. En Malaquías 4:2 dice, eso es mesiánico, eso es una profecía de que venía el Mesías. Dice: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cuando el hombre cree que puede liderar a su pueblo, que puede traer paz, salvación, lo que sea, vemos cosas como esta, que nos dicen, es que solo Dios es el que va a traer salvación. Solo Dios puede traer libertad. El hombre puede gastar su vida detrás de eso, pero no lo va a lograr. Porque las decisiones, lo que pasa en este mundo,
no depende de un hombre, el hombre es polvo, pero tenemos la responsabilidad de saber escoger. El propósito de la iglesia es levantar personas similares a Cristo, líderes, que se parezcan a Jesús y que vayan a ese mundo a ocupar aquellas áreas donde el diablo está reinando. La televisión, la emisora, las redes sociales, puestos de trabajo. Y la iglesia no puede bajar la guardia en cuanto a eso. Yo soy de los que creo que si va a salir alguien a tomar un puesto grande allá, tiene que salir de la iglesia. Pero tristemente, muchas veces, el cristiano que tiene el llamado, que tiene el don, que tiene la promesa, está siendo como el mundo, o peor que el mundo. O se deja arrastrar por las corrientes del mundo. Pierde la convicción, pierde la visión. Deja la palabra de Dios a un lado. Es el caso de Saúl. Dios llamó a Saúl. Le dijo que sería rey. Y hoy quizás podríamos haber leído en la Biblia, no, Saúl, el nombre conforme al corazón de Dios, pero no fue así. Porque Saúl prefirió hacerse ídolos. Prefirió amarse a sí mismo. Y Dios lo desechó. Otro caso contrario fue David. David fue llamado a ser rey. Fue delante de Dios un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque dijo, Él hará todo lo que yo le pidiese. Ahora, David falló, pero su condición delante de Dios fue de un hombre arrepentido. Un hombre que volvía al Señor, que escuchaba al Señor. Otro caso fue José. José desde muy pequeño es un soñador. Fue despreciado. Soñaba con ser gobernador. Pasó un proceso larguísimo. Y Dios le entrega un gobierno, pero hecho vuelto nada. O sea, como mira, la profecía, dile que va a haber hambruna, dile al rey que va a haber esto. Y después, mira, tú vas a gobernar todo eso. Toda esa hambruna y todo eso. A veces las bendiciones de Dios son así. No son bonitas. Se está entregando todo un desastre. Pero Él pasó un proceso. No fue de la noche a la mañana. Él fue formado en todo. Ahora, cuando uno tiene el don, tiene el llamado, pero no hay carácter, pasan cosas como las que le pasaron a Saúl, como lo que le pasó a Judas. Judas fue nombrado tesorero del grupo de Jesús, administraba las finanzas. El camino de Dios es ese, que nosotros seamos buenos administradores sobre las finanzas, sobre lo que nos da. Pero Dios nos está confiando cosas y nosotros tenemos que ser fieles. Judas no logró ser fiel y terminó vendiéndolo por 30 monedas. Dios espera fidelidad. Si usted lee la Biblia, todo es que la parábola del sembrador, que habla de la multiplicación, que el buen siervo fiel, que he escuchado de ti, que has hecho con lo que te he dado. Todo es, ríndeme cuentas de tu administración. Dios nos prueba con eso. ¿Por qué? Porque es la única forma en que Dios podrá confiarnos las riquezas del cielo. En nuestra vida, en lo que vayamos a hacer, en lo que Él nos está llevando a hacer, es la forma en que Dios nos prueba. Si vemos Daniel 6.3, dice, Daniel 6.3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Un rey debe tener eso, el don, el talento, la formación. En la versión NTV
ese mismo versículo dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. El camino de Dios es eso. El camino de Dios no es que usted pertenezca a un partido político, no es que usted sea de por acá y de por acá, no, sino la fidelidad, ser fieles administradores. Es la forma en que Dios nos mide, es la forma en que Dios nos prueba. Sí, porque si yo no sé administrar 100,000 pesos, ¿para qué me va a dar más? Él es como que, imagínese, le doy a un banco y me lo quiebra. Dios no está midiendo a través de eso. Por eso Mateo 25:29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo único que bíblicamente la Biblia nos dice que Dios nos preguntará cuando estemos delante de Él está en Lucas 16:2. Dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. A Dios le interesa mucho lo que hacemos con lo que nos ha dado. Entonces, la clase de persona que nosotros necesitamos para nuestra nación debe ser así. En Daniel 5:11 dice que Daniel poseía gran inteligencia, sabiduría, gran percepción sobre las cosas. Y Dios busca personas así. Mi función hoy es simplemente enseñarles qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios está esperando. Lo que Dios más o menos busca. Porque somos cristianos. Lo otro que debo enseñarles es que sin importar quién sea, nuestro próximo presidente, el próximo presidente de la nación, usted debe orar, así como yo también debo orar por él. Como dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es la función de la iglesia. No importa quién, pero es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un gobernante o rey según la Biblia? Lo primero, administrar los recursos y el dinero de la nación fielmente. Entonces, nadie puede administrar una nación, ¿cierto? Si en su familia la tiene vuelta a nada. No puede administrar una nación si sus finanzas personales están desordenadas. Debe demostrar en su vida privada que es alguien fiel, que es alguien que sabe mantener en orden su vida. Lo segundo es, su función es administrar e impartir justicia. Deuteronomio 16, del 18 al 20 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te hará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. No puede ser una persona con favoritismo. No puede aceptar ni un solo soborno, ni uno solo. Porque, ¿qué dice? Porque eso hace perder a las personas. El caso de Salomón y las dos mujeres. Su primer caso de justicia de Salomón fue de dos mujeres que tenían habían tenido un bebé y la otra se acuesta sobre su bebé y lo mata. En la noche le roba el bebé a la otra. Entonces, al siguiente día, presentan el caso ante Salomón. Y el primer caso de justicia
lo hace con sabiduría. Le dice, listo, matemos al niño entonces. ¿Y qué dice la que se robó el bebé? No, bueno, mátalo, ni para usted ni para mí. Pero la verdadera madre dijo, no lo hagas. Y Salomón identificó, esa es la madre del hijo, ¿cierto? Sabiduría. El caso de rey Saleuco en Grecia. Cuando uno no es justo, uno pierde credibilidad. Saleuco fue un rey en Grecia. Dicen que en ese entonces Saleuco había dictaminado que aquel que cometiera adulterio le debían sacar los dos ojos. Hasta que un día, al que encontraron en adulterio fue a su hijo. Él no podía perder credibilidad. Era rey de una nación. ¿Qué hizo? Mandó a traer a su hijo. Mandó a que le sacaran un ojo y el otro ojo se lo sacó él. Porque él había dicho que así debía ser. Eso es justicia. Y al mismo tiempo mostró amor. Que amaba a su hijo. Cumplió la ley, cumplió lo que era justo. Con él y con todo el pueblo. Y no perdió credibilidad. Un rey debe ser justo. No debe tener favoritismo. En tercer lugar, debe mantener el orden, garantizar el cumplimiento de la ley, castigar a los culpables y liberar a los inocentes. Primera de Timoteo 1, 8 al 10. Sí, lo pueden... Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Un rey debe impartir justicia, que la ley se cumpla. Primera de Pedro 2:17 dice, honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque la ley es buena, ¿sí? La ley es buena, sin importar, usted debe honrar. Usted no debe andar por ahí de rebelde, en revueltas o cosas así. La ley es buena. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ello. La función de quienes gobiernan es buena. O sea, cumplir la ley no es malo. Y la invitación de la Biblia es que seamos buenos ante ellos. En cuarto lugar, debe garantizar los servicios básicos. Mira lo que pasa en Primera de Reyes 17. La Biblia relata el caso de Acab. Acab comete un pecado y es tomar a Jezabel como su esposa. Ese es el pecado de Acab. ¿Qué pasa? Que durante 3 años y 6 meses no hay agua. Un rey injusto en su pecado trajo maldición a la nación. No hubo agua por 3 años y 3 meses. Eso es una ley espiritual. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, como dice la Biblia. Pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Esas son las consecuencias cuando los injustos gobiernan. Un pecado, una maldición sobre una nación. ¿Todo por qué? Porque acá decidió meterse con la tal Jezabel. Decidió rendir culto a los ídolos. Decidió adorar a Baal.
Y sí, uno diría, no, pero es que eso es imposible, hoy todo el mundo hace eso. Pues, así lo puso Dios, ¿cierto? Deuteronomio 23 del 12 al 13 dice, cuando una persona, no lo tengo, disculpe. ¿23 del 12 al 13? Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento, dice Deuteronomio. Cuando una persona salía en esa época con una pala, y usted sabía qué iba a hacer, ¿no? De hecho es curioso, porque en aquella época cuando las personas iban a hacer sus necesidades, la Biblia dice, él iba a cubrir sus pies. Se ve en relatos como los de Samuel y otros profetas. Y de hecho el lugar donde ellos iban a hacer eso era la sala de verano. La Biblia nos da esas cosas, ¿por qué? Porque nos dice eso, ¿por qué? Porque Deuteronomio lo hace Dios para darnos indicios de lo que debería un rey empezar a legislar sobre el pueblo. ¿Por qué debe garantizar los servicios básicos? Porque la Biblia dice y da especificaciones directas sobre cómo debía hacer, lo que tenía que hacer, para dónde tenía que ir. Y ese es el plan de Dios. Lo segundo es, lo quinto es, debe buscar el bienestar de la gente y promover el desarrollo y el crecimiento económico. Ahora, Dios pone reyes y quita reyes. A veces sí, a veces no. Daniel 2, 20, 21 es cierto que dice eso. No, porque Dios pone reyes y es el que quita reyes. Pero si leemos Oseas 8:4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. No lo supe. Oseas 8:4. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. La destrucción de una nación viene muchas veces por eso, por no hacer la voluntad de Dios, no escoger como Dios nos dice que escoge. Muchas veces quienes escogemos somos nosotros, no Dios. No es Dios poniendo y quitando porque sí. Nosotros somos muy tercos a veces, duros. Nos hacemos ideas, copiamos argumentos, peleamos por eso, nos matamos por eso. Pero la Biblia es clara sobre lo que Dios está esperando. Ahora, la Biblia nos da unos puntos como para clasificar a los reyes. Lo primero es, un rey debe tener temor de Dios y debe creer en Dios. Por un momento, yo quiero que ustedes ahí piensen, no sé, ponga ahí unos candidatos ficticios, no sé, ponga acá a Daniel, a Saúl, a Jezabel, si quiere, y piense, Saúl creía y temía en Dios. Usted podría pensar, no, sí, pero hizo ídolos, entonces no, ese no va. Eso mismo usted debe hacer con los candidatos en la actualidad. ¿Cree y tiene temor de Dios? Lo segundo es, ¿creen que en la Biblia están los principios bíblicos y valores que Dios estableció para la vida? Deben creer que la Biblia es la palabra de Dios, que no es un libro más, como dicen por ahí los progresistas, ¿no? Que el progresismo es que el pro siempre es mejor que el antes, es decir, lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, los iPhone Pro es eso, el mejor, y el otro es mejor, y el otro es mejor. Entonces han anulado la Biblia como un principio de las civilizaciones. La Biblia es la eterna palabra de Dios. Es un libro universal. Es un libro que es para todos los tiempos. Y a algunos les cuesta creer eso. La Biblia nunca pasará.
permanece siempre. Es eterno. Entonces, si no tiene Biblia, no vote por eso. Entonces, la invitación de Dios es que, es verdad, nosotros podemos visitar muchas lecturas. A mí me gusta leer, me gusta detenerme en muchos libros, pero la Biblia es lo que me encanta tener cerca. No puede ser reemplazada por nada. Segunda de Timoteo 4:13. Incluso Pablo nos los deja ahí para que lo sepamos. El amor que Pablo tiene por la Escritura, dice en segunda de Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote es como una capucha, algo así, un abrigo, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos era lo que ellos tenían en aquella época como la Escritura de Dios. Mayormente los pergaminos. Esa debe ser la prioridad. Debe ser la prioridad de nosotros y de el próximo presidente de la nación. En tercer lugar, el rey debe reconocer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. ¿Sí? Lo que dice el artículo 42 de la Constitución colombiana: la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Así, no más. Así es el núcleo familiar. No puede ser alterado, no puede ser cambiado, porque así lo instituyó Dios. Lo otro, en cuarto lugar, debe tener clara su posición con respecto a la ideología de género. Si está a favor, no es aceptable, hay X. ¿Ya? Ahora, no odiamos a quienes están a favor, pero les amamos, pero la ideología de género es una estrategia más que busca corroer los principios que Dios nos dejó. El deseo que Dios tiene sobre vernos bien, sobre ver un pueblo que vive para Él. Lo que ha buscado estos temas de la ideología de género es tergiversar el diseño original del Creador. Si Dios creó al hombre y la mujer, Él sabe cómo debe funcionar el hombre y la mujer. Si usted compra un mueble y lee el manual le dice cómo armar ese mueble. Pero a veces uno no lo lee y le sobran tornillos. Eso pasa, o eso quiere el diablo, con el diseño original que Dios ha hecho. Si Dios hizo el hombre y la mujer para un solo propósito, así debe ser. Él los hizo, Él sabe cómo funciona. Entonces, cuando yo sé que muchos no les interesa mucho el tema de ideología de género y eso, porque hay mucha amarillismo sobre eso, mucho fervor despropositado detrás de eso, pero como cristianos tenemos la responsabilidad de saber responder ante cosas como esa. Si a usted no le interesa, simplemente diga: yo creo lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Léala. Y ya. Díganles que la lean, porque la gente busca constantemente bombardearnos para hacernos dudar, hacernos titubear sobre esas cuestiones. En quinto lugar, debe obedecer lo que Dios dice en su palabra con respecto a la vida. Nosotros somos prohibidos, ¿cierto? Nosotros no estamos a favor de temas como el aborto. En Samuel 2:6 dice: por eso cualquiera que toma en sus manos la vida de otro y la mata, ya sea con arma de fuego, en primera de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Nosotros creemos eso. Amén. Es de Dios, no es de nosotros decidir eso. Entonces, matar a alguien que no ha nacido es simplemente incumplir uno de los mandamientos del Señor: no matarás.
Así de simple. Esto es interesante porque incluso en las prácticas de eutanasia, eso también es muerte. De hecho, el término eu es bueno, como eufemismo. Eufemismo es decir algo de una forma buena o de una forma más bonita. La eutanasia es una buena muerte. Y el hecho de que diga que es una buena muerte no deja de ser muerte. Entonces, no matarás. Lo sexto es mentiroso o ladrón. Las naciones en donde quienes reinan, quienes están en posiciones de poder, mienten y todo eso es donde abunda el robo, abunda la corrupción, abunda la mentira. Son naciones que no son benditas. Sin embargo, las naciones donde esto no se ha dado en una mayor magnitud son naciones prósperas. Son naciones donde las personas respetan no colarse a las filas. Respetan no cruzarse un semáforo en rojo. Respetan cosas de esas. ¿Por qué? Porque eso empieza por nosotros. Nosotros no podemos esperar que Dios nos dé reyes justos cuando nosotros no somos justos. Por eso ideas como las del marxismo son ideas contrarias a la Biblia. El quitarle a uno para darle a otros, no es el plan de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se haya hallado fiel. El camino de Dios es eso, como les decía en el principio. Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. 13:11. Ese es el camino de Dios, el ahorro. Mateo 25:23. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El camino de Dios es ese. Lucas 16:11. Pues si en la riqueza es injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otra traducción dice, si no han sido fieles con las riquezas mundanas, ¿cómo se les confiará las verdaderas? Ese es el camino de ellos. No hay otro. No es quitarles a uno para darle a otros. No. Dios busca siervos fieles en lo poco, en lo mucho, en donde sea. Por eso ideas socialistas como las de Marx son contrarias a la Biblia. Él es el mismo que cita en el libro La contribución crítica sobre el derecho de Engels, cita estas palabras: la miseria religiosa es, a la vez, la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. A mí me extraña que cristianos estén a favor de ideas socialistas, de un hombre que promovió esas ideas, que escribió estas palabras y que permaneció y murió en esa convicción. No podemos estar detrás de ideas como esas. Entonces, por último, y esto es importante, bendice a la nación de Israel. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Sí? Bendeciré a quienes te bendiga y maldeciré a quienes te maldigan. Eso se lo dice al pueblo de Dios. El rey debe bendecir a la nación de Israel. Ve el caso de Inglaterra, 1588. Está el almirante, ¿cómo se llamaba? Álvaro de Bazán. En aquella época estaba todo ese asunto de la diáspora judía en el mundo. Los judíos estaban buscando dónde asentarse porque España empezó la Inquisición, por allá Portugal también, los judíos están huyendo y solo Inglaterra le da asilo a ellos.
les da donde vivir y todo eso durante años. Cuando España manda sus flotas a invadir a Inglaterra a causa de esto y a derrocar a la reina Isabel, las palabras del almirante Álvaro de Bazán, que comandaba la famosa tropa invisible, fueron estas: mis barcos fueron destruidos no por armas físicas, sino por las poderosas tormentas y las olas de Dios. Porque una nación que bendice a Israel es una nación que Dios bendice. Amén. Ahora, lastimosamente Inglaterra con el tiempo fue empezando a hacer leyes en contra de ellos, empezó ese asunto del racismo contra los judíos, todo ese movimiento antisemita, y Inglaterra dejó de ser potencia. Pero eso es una evidencia de que Dios bendecirá a quien le bendiga y maldecirá a quien le maldiga. Por eso debe bendecir al pueblo de Dios. Yo sé que el pueblo de Israel no es un prospecto moral a seguir, y en muchas cosas. Pero en Deuteronomio 7:7, Dios no escoge a Israel por ser buenos, no los escoge por ser los mayores referentes de que es una vida, sí, de que es una vida bajo la voluntad de Dios, sino que viene y le dice por qué los escogió. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. La única razón por la que Dios escoge a Israel es por eso: guardar su pacto, su juramento, porque Él es fiel. Así que no podemos, es que ellos no. La razón es esa. De hecho, el gran propósito de Dios por allá en Apocalipsis, cuando habla de los 144,000 sellados, es que su pueblo por fin va a ser para lo que fue llamado. Es el gran movimiento misionero de los 144,000 sellados por todo el mundo. Judíos haciendo o llevando la palabra de Dios. Lo que no hicieron en milenios, por allá en los últimos tiempos, es el plan de Dios. Los va a coger y va a hacer que los haga. Entonces, así como nosotros somos el pueblo de Dios, debemos también saber que no somos tan diferentes a las desobediencias del pueblo de Israel. Pero, así como a ellos, Dios nos escogió también a nosotros, ¿cierto? Y por eso bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Entonces, quiero que nos pongamos de pie. Quiero orar. Queremos pedirte, Señor, por nuestros corazones, primero que todo. Queremos pedirte, Señor, que quites toda fortaleza mental que nos impide ver tu palabra, que nos impide, Señor, escuchar tu voluntad sobre nuestras decisiones. Y en el nombre de Jesús, Señor, queremos quitar nuestra esperanza del hombre. Hoy queremos, Señor, poner nuestra esperanza en ti, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, de ti, solo de ti, Señor. No en nadie más. Porque tú eres, Señor, Yahvé Macabeo. Tú eres quien me santifica. Tú eres mi estandarte, mi bandera, Señor. Tú eres quien da la victoria sobre esta nación. Tú eres Rafa. Tú eres quien sana. Tú eres quien me sana. Tú eres quien sanará esta tierra, Señor. Y por eso en el nombre de Jesús prohibimos, Señor, que las artimañas del diablo entren a esta nación. Y creemos que Colombia es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús quitamos todo espíritu de división que se ha querido implantar en esta tierra. Todo espíritu de violencia que ha querido propagarse en las mentes de los jóvenes.
en la mente de los estudiantes. Hoy los prohibimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu llegue a esas casas donde quizás no podemos llegar, que llegue a esas escuelas, Señor, que llegue a nuestra economía, que llegue a la salud, Señor. Hoy declaramos tu nombre, Jesús, sobre esas áreas, Jesús sobre la política. Que tú seas rey, Señor, como dijo los amigos de Daniel. Señor, tú eres rey sobre todo reino humano. Tú eres soberano, Señor. ¿Por qué temeré al hombre? Si solo tú, Señor, solo tú eres rey sobre todas las naciones. El futuro de Colombia está en ti, Señor, no en este mundo, porque si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, es humillado, yo vendré, yo sanaré esta tierra. Y hoy nos humillamos ante ti, Señor, y te pedimos por eso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.